Veamos ahora el concepto de la segunda derivada. Si f es una función derivable, entonces f' denota la derivada de f. Ahora, si f' es una función derivable, su derivada se representa por f' y se llama la segunda derivada de f. Si y es igual a f de x, entonces la segunda derivada de f evaluada en x también la podemos denotar como d al cuadrado de y entre d de x al cuadrado. Es decir, estamos diciendo, vamos a derivar y, este 2 que tenemos aquí, nos está diciendo que estamos derivando 2 veces y las 2 veces con respecto a x, que es este otro 2 que tenemos aquí abajo. En forma similar, se puede hablar de derivadas de orden mayor. En general, si la derivada es de orden n, la denotamos por f y la n que tenemos aquí arriba como exponente la ponemos entre paréntesis. Eso quiere decir que estamos derivando la función n veces aplicada a x. O bien es la derivada, aquí nos está diciendo cuántas veces estamos derivando la función n, la función f de x, con respecto todas ellas a x. Es decir, la n del denominador representa las veces que estamos derivando con respecto a x. Observación. Para n igual a 0, se define la derivada 0 entre paréntesis de x es igual a la función, es decir, es igual a f de x. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar la derivada de orden 3 de f de x igual al seno de 2x. Como tenemos que encontrar hasta la tercera derivada, pues vamos a calcular primero la primera, la segunda, hasta llegar a la tercera. Entonces la primera derivada es igual a la derivada del seno, que es el coseno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2. La segunda derivada es igual a la derivada del 2, que es 0, por el coseno 0. Luego la derivada del coseno es menos el seno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2, por este otro 2 nos queda 4. Y la tercera derivada es igual a la derivada del seno, que es el coseno, nos queda el coseno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2, por menos 4 nos queda menos 8. En la pantalla vemos que la función f está representada por la línea azul. La roja es la primera derivada, la verde es la segunda derivada y la morada es la tercera derivada. En este caso estamos solamente considerando el intervalo cerrado menos 2pi, 2pi. Ejemplo 2. Encontrar la derivada de tercer orden de f de x igual a x a la cuarta sobre 4 menos 5 medios de x al cuadrado más x sobre 4 menos 5. Entonces vamos a calcular la primera derivada, que va a ser 1/4 por 4x al cubo menos 5 medios por 2x más 1/4 menos 0. Esto lo podemos escribir como x al cubo menos 5x más 1/4. La segunda derivada es igual a 3x al cuadrado menos 5 más 0. Y la tercera derivada va a ser igual a 6x. La tercera derivada también la podría haber denotado de esta manera. En general, hasta la tercera derivada se suele usar las comillas. En la pantalla aparecen las gráficas de la función, la primera derivada, la segunda y la tercera. La función está representada por la curva azul.
la derivada por la curva roja, la segunda derivada por la verde y la tercera derivada por la morada. Ejemplo 3. Encontrar la derivada con respecto a t de orden 2 de f de t igual a t al cubo sobre 9 más t al cuadrado sobre 4 menos t, en el punto t igual a menos 1. Entonces vamos a calcular la primera derivada, que va a ser 3t al cuadrado sobre 9 más 2t sobre 4 menos 1. Y esto va a ser igual a t al cuadrado sobre 3 más t sobre 2 menos 1. La segunda derivada es igual a 2 tercios de t más 1. Y ahora, si queremos evaluar la segunda derivada en menos 1, esto nos queda menos 2 tercios más 1 medio, que es igual a menos 1 sexto. En la pantalla vemos que la curva azul corresponde a la gráfica de f, la roja es la derivada y la verde es la segunda derivada. Vamos a ver ahora la segunda derivada de la suma y del producto de dos funciones. Si tenemos f de x más g de x y queremos calcular la segunda derivada, esto es igual, tenemos que calcular la primera derivada y después la segunda, es decir, tenemos que hacer f de x más g de x, la primera derivada, y después derivar esa primera derivada. Esto nos queda f' de x más g' de x, que es la primera derivada, y ahora vamos a derivar esto. Y esto va a ser igual a la segunda derivada de f más la segunda derivada de g. Entonces vamos a calcular ahora la segunda derivada de f de x por g de x. Para eso vamos a calcular primero la derivada del producto, y una vez calculada esta derivada vamos a volver a derivar. Entonces nos queda, vamos a calcular la primera derivada, nos queda f' de x por g de x más el primero, que es f de x por la derivada del segundo, y todo esto hay que volverlo a derivar. Como es una suma, vamos a calcular la derivada del primer sumando más después la derivada del segundo sumando. Entonces esto nos queda. La derivada del primer sumando nos queda la segunda derivada de f por g de x más f' de x por g' de x. Y ahora vamos con el segundo sumando, más la derivada de f de x, que es f' de x por g' de x, más f de x por la derivada de g' de x, que es la segunda derivada de g. Y esto lo podemos escribir como la segunda derivada de f por g de x más, tenemos la primera derivada de f por la primera derivada de g, y lo mismo tenemos en este segundo sumando, entonces lo podemos poner como dos veces f' de x por g' de x más el último sumando, que es f de x por g' de x. Y con esto tenemos lo que vale la segunda derivada de un producto. Ahora vamos a ver una aplicación de la segunda derivada. La velocidad instantánea de una partícula que se mueve en línea recta de acuerdo con la ley d igual a f de t es f' de t. La aceleración se define como la velocidad entre el tiempo, es decir, v sobre t. Si la velocidad v de la partícula varía de acuerdo con la ley d igual a f mayúscula de t, donde t es el tiempo, entonces la aceleración instantánea a, o simplemente la aceleración, se define como el límite de la aceleración media. Es decir, a es igual al límite cuando el h tiende a 0 de f mayúscula aplicada a t más h menos f mayúscula de t entre h, y eso es igual a f
mayúscula prima de t. Si una partícula se mueve en una recta, de modo que la distancia d está dada por d igual a f minúscula de t, entonces la velocidad d es la derivada, es decir, f' de t. La derivada de esta derivada es la aceleración, es decir, a es igual a la segunda derivada de f, evaluada en t. En resumen, si d, si la distancia es igual a f de t, entonces la velocidad es la primera derivada y la aceleración es la segunda derivada. Veamos un ejemplo. Una partícula se mueve de acuerdo con la ley d igual a 132 más 108t menos 16t al cuadrado más 3t al cubo. D es la distancia medida en metros, t es el tiempo medido en segundos. Tenemos tres preguntas. La primera es hallar la velocidad y la aceleración en cualquier instante t. La segunda es ¿cuál es la velocidad cuando t es igual a 2? Y la tercera, ¿cuál es la aceleración si t es igual a 1 y si t es igual a 3? Paren el video y hagan este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es hallar la velocidad y la aceleración en cualquier instante t. Sabemos que d es igual, lo vamos a llamar a f de t, que es igual a 132 más 108 por t menos 16t al cuadrado más 3t al cubo. Entonces, la velocidad es la primera derivada de f, es decir, nos queda 108 menos 32t más 9t al cuadrado. Y la aceleración es la segunda derivada de f, es decir, la derivada de la velocidad. Esto es menos 32 más 18t. Entonces la primera pregunta está contestada. Vamos a la segunda. Nos piden encontrar la velocidad cuando t es igual a 2. Entonces tenemos que evaluar d igual a f' de 2. Y esto va a ser igual a 108 menos 32 por 2 más 9 por 4. Al hacer las cuentas nos queda 80 metros sobre segundo, que es como se mide la velocidad. Vamos ahora a la pregunta 3. Vamos a calcular primero la aceleración cuando la t es igual a 1, es decir, la segunda derivada evaluada en 1. Y esto nos queda menos 32 más 18, que es igual a menos 14 metros sobre segundo al cuadrado. El menos significa que la partícula está frenando. Ahora vamos a calcular la segunda derivada evaluada en 3, es decir, nos queda menos 32 más 18 por 3, que es igual a 22 metros sobre segundo al cuadrado. Como el signo es positivo, entonces significa que la partícula está acelerando. Más adelante vamos a ver otras aplicaciones de la segunda derivada cuando veamos la gráfica de las funciones o cuando veamos máximos y